Estamos transmitiendo en vivo y voy a invitar a mis Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Estoy enviando la invitación a Claudia también y Ya, a la María Luisa para que ya, nos conectemos ya. ya, bacán. ¿Me escucho y Sí. me veo bien? Te escuchas y te ves bien. Yo Ya, igual, creo, ¿no? sí, sí, súper. Bacán, bacán, bacán. Ya, bacán. Sí, no sé muy Vamos a esperar unos minutitos, ¿cierto? Para este live en vivo, nuestro primer live, abriendo con Rimis y Valentina. Vamos a esperar que se unan las chiquillas, la Claudia con la María Luisa. Ya, bacán, súper. Ahí está María Luisa, voy a invitarla. La María Luisa. Ya, les voy a escribir. ¿Cómo estás tú, Valentina, mientras? Bien, ¿todo bien? Conversemos Sí, nosotras en la informalidad antes de entrar al tema. ¿En sí, dónde estás tú? estoy en Ah, ya. Yo trabajo acá, vivo acá hace varios años, pero soy de Ñuble, así que bacán Sí, de la invitación. muy bien, muy bien. Sí, Estamos ahí. todavía falta, así que tranqui, esperemos. Sí, sí. Ahí está la Clau. Ahí está la Clau. Ya, ahí está. Voy a volver a invitarla ahí. Ahí ¿No? estamos. Hola Clau, ¿cómo ¿Cómo estáis? están? Bien, ¿y Bien, tú? ¿y tú? Hola, vale, tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Oye, bacán que aceptaste y que Sí, funcionó todo, que avanzó. sí, bacán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es primera vez que nosotros hacemos esto. No sé si tú, Puli, ya le contaste. O sea, estábamos recién conversando, pero ya sí, claro, le dije que es nuestro primer live. Y sí, por eso nos unimos un ratito antes para las personas que nos están viendo en este minuto, que se están uniendo. Nuestro live va a empezar a las 11, pero vamos a dar unos minutitos, ¿cierto? Para corroborar que nuestra conexión esté bien, ¿cierto? Que no se interrumpa la conversación, invitándolas a ustedes. Nos falta todavía la María Luisa que se integre, así que... sí, eso fue como la introducción con Y la mientras, y le estaba preguntando dónde estaba ahora físicamente, me estaba comentando que está en Santiago. Ahí voy a enviarle a la Malu, creo que quienes están mirando podrían contarnos desde dónde están conectados. Nos sirve mucho para eh, saber, saber. claro. Es nuestro primer live, así que vamos a ver con nuestro ímpetu de seguir sosteniendo conversaciones fuera de la radio, entendiendo también las disponibilidades, nuestros seguidores, hay hartas personas que nos siguen por redes sociales también, entonces quisimos abrir este espacio para este live, es nuestro primer live con Risim. Estamos... Rimis. Rimis, siempre lo olvido. Sí, es medio, Tengo un problema de dislexia. Y yo haciendo todas las cosas y siempre me equivoco. Con sí, es complicado el nombre. No te preocupes. sí, las consonantes al final a mi cerebro le juegan ahí malas pasadas. Si no hay vocales. Oye, ahí la Malu, a ver, espera. Em,
Claudia, ¿y tú estás en En Santiago en estos momentos. Lago de Chile? Muy bien. Sí, en Santiago. El próximo fin de semana voy a Pataguacer. Sí, programa tenemos. Sí, el próximo fin de semana tenemos programa en vivo en la radio. Tal cual. En la radio estamos cada 15 días, Ujú, entonces igual se nos hace poquito porque son 2 programas al mes y cada ujú, programa es de 55 minutos. ujú, Y felizmente se nos hace poco porque igual tenemos hartas solicitudes también de entrevistas o de conversaciones más que nada que nos unen, que tienen que ver con territorios rurales, lo mismo que hiciste tú, Vale. ujú. Entonces consideramos que es un aporte, o sea, queremos ser un aporte en poder divulgar estos conocimientos también en un lenguaje simple, cercano. Las radios, al menos de la localidad, de la comuna de Pichidegua, donde somos nosotras, no hay tanta discusión crítica con relación a estos temas, por ejemplo. Claro. Son más de entretención, que también está bien, pero pensamos que, por ejemplo, lo que se muestra en la televisión, que son problemáticas, que son de repente reportajes, entrevistas, etcétera, que llevan más a la discusión, eso no está a una escala más local. Entonces Ujú. tratamos de ser un aporte como en ese sentido. No Sí, sabemos si nos bueno, está resultando, pero al menos tener este espacio de poder conversar y discutir y dar nuestra opinión y así también generando masa crítica. sí, no, súper bueno y súper, o sea, una iniciativa súper, súper buena y como tú dices, para diversificar las temáticas que se tratan, sobre todo en las radios rurales, pues. Sí, por ejemplo, cuando de repente aparece un, no sé, un tema de un proyecto de ley o algún tema que salió mucho en la tele, nosotros lo llevamos como a cómo nos afecta en lo local. Claro. Y ahí nos pueden llamar por teléfono, no también porque recibimos llamados telefónicos en vivo. Eso también es bien entretenido. Sí, entrete. Bacán. Muy buena iniciativa. Y sobre todo porque es autogestionada, pues de ustedes nomás. Autogestionada, muy, sí. El activismo lo llevamos. Qué buena. Sí. Sí, sí, sí. Desde ese lugar nos motivamos mucho. Como dice la Clau, a bajar esta información, que la gente pueda entenderlo y que sepa como la implicancia que hay desde este conocimiento. O sea, Ujú, hay muchos tecnicismos de repente, ¿cierto? Ustedes, yo siempre digo ustedes porque manejan más como los conceptos, hablan como en un idioma, se podría ujú, decir. Y para la gente que yo también me pongo en esa, es como complejo, incluso la forma en que no sé, se dicen las cosas. Y desde ese lugar nosotras dijimos, hay que bajar esta información, hacerla más cercana, que se entendiera, ¿cierto? Por eso todo lo que tenga que ver con la ruralidad, bueno, y en el mismo live lo vamos a ir profundizando, como que se tiene un concepto de la ruralidad. Entonces, ujú. sí, eso fue importante también para nosotras poder empezar a desarrollarlo y entre nosotras mismas también ha sido un desafío, incluso para nosotras también. eh, Ahí estoy agregando a la Malu, estoy haciendo como dos cosas, tres cosas a la vez. Perdón, ahí es que la Malu me dice, ya, voy a enviarle la invitación otra vez, todavía nos quedan minutos. Y sí. Ahí creo que... Ahí está, Malu, ¿estás? ¿Nos escuchas? Está pegada, pero se ve hermosa. Sí, yo pensaba que era una foto. Bueno, aquí la Malu está en Patagua Cerro, o no sé, La por allá. ruralidad, Entonces tal el cual, internet. Hola Malu, la conexión. Hola, ¿cómo ¿dónde está ahí? estás? Uy, estaba en San No, Vicente de yo Tahuatahua, estoy parece que dijo. en Vicente Social. Claro. Sí, Sí, más o menos cortado, pero sí. ¿tú escuchas bien? Como que ahí agarro un poco más de señal, más de vuelo.
Sí, sí, igual ahora se te escucha un poco mejor. Bueno, lo logramos, igual 5 minutos anticipadas, bien puntuales. No sé si quieren esperar, Malu, ¿quieres quizás buscar otro lugar o te vas a quedar ahí para que tu señal todavía Voy tenemos un ratito? Ahora te ves mejor, ahora igual te ves mejor. No, yo también las escucho mucho más fluido ahora, así que yo creo Súper, que súper bacán. pero Bueno, podemos como retirar. Se queda muy pegada. sí, te quedas media pegada. Bueno, no sé, claro, ahí quizás la Malu nos podría acompañar igual, ella puede estar escribiendo si es que su señal se cae. Como estoy transmitiendo directamente desde Ruralísimas, se han conectado varias personas, así que también les decimos que vamos a esperar unos minutitos, nuestro live comienza a las 11. Quisimos hacer esta anticipación para que puedan conectarse, ver quiénes más se unen. ¿La Malu sigue aquí o salió? Sí, la Malu me parece que está, sí, está en audio solo. Ah, Yo las escucho bien. No sé si al desconectar la cámara me escuchan mejor. No sé si eso tendrá que ver con algo en realidad. No, eh, o sea, yo te es que no escuchaba hablaste. todo. Cuando estuviste sin cámara no hablaste. A ver, habla, a ver. ¿Aló? ¿Probando? Es como igual. Sí, es como igual. Bueno, igual yo Ya, pero tengo yo les cámara, ¿no? solté bien. Bueno, entendemos que la conectividad en la ruralidad es malísima. O sea, estamos reunidas por ese motivo, Sí, sin ir más lejos. sí, totalmente. Bueno, chiquillas, no sé, igual quedan 3 minutitos. Yo creo que ya estamos las 4. Em, la, la Clau, la Clau empieza nuestra entrevista. Ya, entonces, siendo yo tengo las 10:58, como dos Sí, minutos antes de lo planificado, les agradecemos, bueno, Valentina, a ti, a Rimis, por haber aceptado, bueno, por habernos contactado finalmente, porque fue como un contacto mutuo, y que tú estés hoy conectada con nosotras, que te hayas dado el tiempo para conversar acerca de este capítulo o artículo de Imagina Rural, que qué significa vivir hoy en un territorio rural. Es lo que queremos conversar contigo, más que una entrevista, como una conversación. Está María Luisa de Ruralísimas, Puli de Ruralísimas también, y yo, Claudia. Y Valentina Fuentes Cerda, geógrafa de Ñuble e investigadora de RIMIS, el centro, que es el RIMIS, que muchas personas también nos decían, es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Actualmente se encuentra finalizando la maestría en Políticas Públicas y Género y cuenta con experiencia en investigación aplicada y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial y a las políticas públicas, especialmente en desarrollo rural, fomento productivo y género. Valentina es coautora junto a Rodrigo Yáñez Rojas del artículo Conceptualizando el espacio de acción de la nueva ruralidad, institucionalidad formal, informalidad e ilegalidad, que fue publicado en julio de este año en el libro Imagina Rural, Sostenibilidad Biocultural para Territorios Rurales. Muy bienvenida, Valentina. Valentina además es ruralísima oficial también, es de sí. Ñuble. Así que súper bien que podamos compartir ahí las diferentes visiones. Y bueno, muy buenos días a todas y a todos los que se conectan, los que están mirando. Este es nuestro primer live de Ruralísimas. Estamos contentas porque iniciamos este nuevo espacio junto a Rimis
nada más y nada menos, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Y queremos comenzar hablando justamente de algo que está en el corazón nuestro, de nuestra misión, visión, nuestros territorios rurales y cómo están cambiando. Porque cuando decimos rural, muchas veces todavía se vienen a la cabeza imágenes del campo, de la agricultura, de lugares alejados, o incluso también como de una forma más precaria o más tradicional de vivirlo. Pero ¿sigue siendo esa la ruralidad de hoy? ¿O qué es lo que está pasando? Para conversar sobre esto, como dije, nos acompaña Valentina Fuentes Cerda, para quienes se estén conectando. Ella es investigadora de RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y además es de Ñuble, de una ruralidad vecina, que tenemos bastantes similitudes con la región de O'Higgins, así que conoce súper bien los territorios rurales, se crió en una localidad rural también, así que no solamente la Valentina nos viene a hablar desde la investigación, sino que también desde lo que ella ha vivido. Así que muchas gracias y bienvenida, Vale, a Ruralísimas. Muchas gracias por el espacio y como decía Clau, ser de Ñuble en el fondo me dio esta cercanía con el mundo rural, pero igual hoy día quiero destacar que estoy representando a RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y representando en el fondo todo este proyecto colectivo que se ha desarrollado por más de 40 años y también desde, en este caso, desde mi profesión, que es la geografía, y que en el fondo el territorio es el objeto de estudio de los geógrafos y las geógrafas, y en RIMIS también trabajamos con hartos colegas de las ciencias sociales, de agronomía, de economistas agrarios, antropólogos, sociólogos, economistas en general. Entonces contarles también que RIMIS es una red amplia de diversos socios en Chile y Latinoamérica, que desde 1986 trabaja en el fondo para comprender las transformaciones rurales y formular mejores estrategias para aportar la incidencia pública, el desarrollo territorial equitativo en América Latina y en el fondo tener un poco el panorama de qué es lo que va sucediendo en la ruralidad en Chile y América Latina, incluso en otros continentes. Hay proyectos recientes que son en Asia y en África. Entonces, para llevarlo un poco a mi caso en particular, me integré en RIMIS a fines del 2020. Ahí trabajé como asistente de investigación hasta el año pasado, y desde fines del año pasado trabajo como consultora en proyectos más particulares. Entonces, he tenido esta oportunidad hoy día para poder aportar directamente a este esfuerzo colectivo de análisis territorial que ha hecho RIMIS por más de 40 años. Qué bacán, y para nosotras también escucharte lo que es RIMIS y que podamos estar conversando y haciendo esta conexión, también nos pone muy contentas y honradas de haberlo logrado. Así que nuevamente muchas gracias a ti, gracias a Diego que está por ahí también, por todas las gestiones. Bueno, tía, no sé si ustedes pueden intervenir también. María Luisa, ¿cómo está tu conexión? Si no me interrumpen nomás, me Oye, interrumpen. a veces, no, tranquila, yo te escucho bien, solo que tengo un poco de mal. Bueno, primero agradecer por estar acá con nosotros. Segundo, decirte que estuve viendo Se quedó pegada. Sí, de varios espacios. Cállense. Escuchas, ¿Escuchan ahora? escuchas, sí, es que se te escucha pegado. Y si sacáis la cámara de repente y el audio solo, de repente la señal ¿Ahora me se... escuchan? Mm. Dale. Sí, no, decirle a las personas que nos están escuchando que este libro del que estamos hablando, Imagina Rural, es un compilado, ¿verdad?, de distintos autores de América Latina y de España también, eh, que presenta distintos aspectos sobre la ruralidad y que viene un poco como a invitarnos a cambiar este paradigma que tenemos de que la ruralidad es como el patio trasero de lo urbano, ¿verdad? Y en ese sentido, Valentina, bueno, preguntarte
¿cuáles son los principales aspectos que pudieron visibilizar? Si nos pudieras como ahondar un poco sobre esto que estuvieron trabajando. Súper. Eh, bueno, como las compañeras dijeron, este es un artículo que es parte de un libro y en el fondo es el primer artículo que es parte de este libro Imagina Rural, que se publicó en julio de este año. Y la idea es un poco es conceptualizar el nuevo espacio de acción que tiene la ruralidad y que, como tú misma decías, tradicionalmente lo rural se definía como el aislamiento, la baja densidad demográfica, poblacional, la agricultura, en el fondo condiciones precarias de vida, y hoy día la investigación de REMIS demuestra que los territorios rurales son muy dinámicos y esto igual se viene hablando desde los 90. La nueva ruralidad es un concepto que es bastante... parece nuevo, pero no es tan nuevo, se viene hablando de los 90 y dice que los territorios rurales son dinámicos, diversos y están profundamente interconectados con lo urbano y lo global, en el fondo. Ahora ya los recursos productivos como la tierra y el agua quizás no son son fundamentales, sobre todo en el caso de las mujeres, porque la propiedad de la tierra es mayormente masculina, pero también entran otros recursos productivos muy importantes para poder producir en el campo, para el bienestar de los campos, como las cadenas globales de comercialización. Entonces existe este continuo, como se le denomina en REMIS, urbano-rural, que viene siendo un pilar fundamental. Entonces las familias rurales diversifican sus ingresos y combinan el trabajo en el fondo de la tierra con otros servicios, el comercio digital, sobre todo ahora que se están utilizando mucho las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Tuvimos la oportunidad con Diego, particularmente, de ir a unos terrenos hace poco a Ñuble y a la Araucanía a hacer capacitaciones en temas de alfabetización digital, y esto ya se está utilizando, incluso las personas mayores lo están empezando a utilizar. También está la manufactura, los traslados frecuentes entre el campo y la ciudad y la diversificación, la multiactividad de la agricultura, de los territorios rurales más bien. Entonces planeamos que lo rural ya no es lo opuesto al urbano, como antiguamente se concebía, sino que es un espacio vivo, móvil y conectado en el fondo con los mercados globales. Y en eso se enmarca este concepto que viene desde los 90, que se llama nueva ruralidad, y este artículo trata tres conceptos, tres dimensiones principales, que son la institucionalidad formal, la informalidad y la ilegalidad, que ya es como un tabú un poco, pero son cosas que realmente suceden en los territorios de Chile, y de ahí más adelante les puedo ir contando un poco más de esto. Oye, vale, entonces podríamos decir que no hay una sola forma de ser rural. No, exacto, no, sino que reconocemos en el fondo que no existe un sujeto rural único, sino que coexisten en la ruralidad agricultores tradicionales, asalariados agrícolas, los temporeros, temporeras, por ejemplo, jóvenes emprendedores que en el fondo viven en la ruralidad, pero por ejemplo trabajan en las ciudades o comercializan sus emprendimientos y los publicitan a través de redes sociales. Entonces ya no es como este campesino que está labrando la tierra, sino que también hay migrantes, los pueblos indígenas que también siempre han existido y no han sido tan reconocidos en el fondo por la institucionalidad formal ni sus formas de vida. Y un ejemplo claro de esto, de que no existe una forma de ser rural, es el claro ejemplo de las mujeres rurales, porque están súper invisibilizadas y su multiactividad está muy invisibilizada. Entonces, una mujer rural en el fondo hoy día puede ser simultáneamente productora de hortalizas, por ejemplo, comerciante digital informal, o sea, comercializar sus hortalizas a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, Marketplace, y también puede ser cuidadora del hogar, que en el fondo esto casi siempre sucede en las labores de cuidado, y también obrera agrícola o temporera. Entonces, clasificarla bajo solo una categoría, que es en general lo que realiza la institucionalidad formal, como tener un solo rubro, por ejemplo, borra toda esa contribución económica que ella realiza al sistema que existe en los distintos territorios y a su aporte en el fondo económico, a la diversificación que realiza, a las cadenas cortas de comercialización. Y también tenemos otros sujetos rurales que existen actualmente que tienen que ver con esta migración inversa de ciudad a campo, en el fondo, las parcelaciones. Entonces se generan nuevos usuarios o nuevas personas que están habitando la ruralidad y nuevos beneficiarios de los programas públicos, por ejemplo, de fomento productivo, del INDAP, que ustedes lo deben conocer muy bien, y que tienen que, en el fondo, las políticas públicas considerar todos estos nuevos perfiles
que son como sujetos de intervención estatal y que en el fondo no saben trabajar la tierra, y entonces viene siendo un gran desafío para la institucionalidad formal. Oye, vale, y desde ese punto de vista, ya que hablaste de la institucionalidad y las políticas públicas, ¿cómo han visto ustedes que todavía que se mira las ruralidades? ¿Todavía seguimos con esta mirada más romántica del campo o se está integrando ya efectivamente el enfoque de la nueva ruralidad? Yo creo que, o sea, eso es lo que plasma más bien este artículo, que en el fondo muchas políticas públicas se diseñan bajo la premisa de las familias rurales dependiendo solo de una actividad, como la monoproducción, entonces viven fijas en un solo lugar, disponen del tiempo y el transporte para ir a oficinas gubernamentales de la ciudad y esto no necesariamente sucede, o el tema de la rigidez que ignora la pluriactividad que tienen las personas rurales y estas estrategias de movilidad que tienen. Entonces, más bien la política pública o todavía se está pensando la ruralidad un poco de forma más reactiva, más que pensada como el diseño de las políticas públicas, porque sabemos que en América Latina igual los procesos son muy dinámicos y muy cambiantes a lo largo del tiempo, entonces las políticas públicas se van adaptando a estos distintos procesos más que pensándose, y en realidad esto es lo que trata este artículo, de un poco pensarlo y verlo más de un panorama más macro y dilucidar también este tabú que existe acerca de la legalidad, pero también tiene que ver con las propias condiciones que existen en el campo actualmente. Sí, hay una parte del texto donde ustedes dicen que no basta con identificar las brechas, también hay que entender cómo las personas realmente resuelven su vida cotidiana en estos territorios. Que, bueno, tiene que ver con eso más que con las estadísticas, con los números desde el punto de vista descriptivo en la globalidad. Cobra mucha más importancia y relevancia el entender estas dinámicas que tú bien señalas. A mí eso igual me parece que todavía nos falta cómo llegar a esa escala. Y en ese sentido, a raíz de todo lo que estamos conversando, ¿cómo se podría mejorar esto? Como de no diseñar políticas públicas detrás del escritorio, pensando en una ruralidad que en verdad hoy día como que no responde a la contingencia. ¿Cómo, cómo puede el Estado diseñar políticas públicas sin caer en esta como visión un poco más antigua o más poco representativa de lo que es actualmente la ruralidad? Claro, o sea, yo no tengo la respuesta de todo esto, es un artículo igual más bien ensayístico de lo que nosotros hemos podido observar desde RIMIS, pero, y también desde mi experiencia del tema de las políticas públicas, lo que conceptualizamos en el fondo en este es el espacio de acción donde se despliega la ruralidad y que no es un espacio vacío. Entonces, las políticas públicas suelen concentrarse en medir brechas y apuntar a esas brechas. Por ejemplo, no sé, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la construcción de unos planes de desarrollo de zonas extremas en Rapa Nui, que es concebido como zona extrema por la institucionalidad formal, y la provincia de Palena y la comuna de Cochamó. Entonces, todas esas políticas públicas y en el fondo la cartera de proyectos que se armó se hizo en base a brechas, pero no en el fondo en qué estaba pasando en esos territorios. Entonces nosotros desde RIMIS hicimos un diagnóstico, sobre todo teniendo en cuenta la participación ciudadana, que es súper importante para poder levantar un diagnóstico, no tan solo verlo desde el levantamiento de bibliografía o información secundaria en el fondo. Entonces, estas políticas públicas suelen concentrarse en medir solo estas brechas, como la falta de conectividad, la falta de agua potable, pero se ignora que la gente también tiene capacidad de agencia. Entonces creo que eso es lo que tiene que mirar las propias políticas públicas, la toma de decisiones que realmente realiza la gente, y en el fondo este diseño institucional falla cuando se asume un estándar urbano, un estándar totalmente como parejo para todos, urbano, tecnológico, que no conversa en el fondo con las dinámicas de envejecimiento y la conectividad del campo de Chile y de América Latina también. Hay, qué buen ejemplo, Vale, porque bueno, yo he trabajado gran parte de mi trayectoria como geógrafa en el diseño también de políticas públicas y me llama la atención un programa que hay que no sé si conoces, que es el programa de infraestructura rural
para el Desarrollo Territorial, que es el programa PIRT, la sigla también es complicada, como RIMIS, programa PIRT, que es un programa de la Subdere. Y ahora también existe otro, el programa de zonas, ex zonas de rezago, que ahora son las zonas en desarrollo. Y me da la impresión que precisamente funcionan como tú dices, desde la identificación de brechas, que me parece bien, por una parte, porque queremos lograr que podamos tener equidad en el acceso, en servicios, etcétera. Pero efectivamente me pasa que desde lo cotidiano, desde la capacidad de agencia, y como tú bien señalabas, somos un poco como miopes al gestionar el territorio rural desde esta integralidad. También creo que ahí quizás el cómo está diseñada nuestra institucionalidad, bueno, tú lo estudiaste mejor en el estudio, podéis tener más elementos para discutirlo, a lo mejor yo estoy equivocada, pero esta estructura sectorial también como que favorece que no seamos tan afortunados en el cómo llegamos a los territorios rurales, porque desde lo productivo, año tras año estamos viendo también cómo, por ejemplo, el otro día veía que los maíceros en la región de O'Higgins están requiriendo recursos, y como que cada año se les van asignando recursos como más de subsidio, que mirándolo con una visión estratégica a largo plazo de cómo potenciamos esta actividad que también sostiene un modo de vida. Finalmente todo lo que ocurre en ese territorio tiene que ver con esta actividad productiva, pero es mucho más que eso. Sí, totalmente. Eh, sí, la mirada igual de las políticas públicas es bastante sectorial, se apuntan a ciertas brechas de un sector, por ejemplo, agricultura, y eso se va mitigando con distintos programas o instrumentos públicos. Y un ejemplo de esto es que en estas mismas capacitaciones que realizamos hace unos meses, eh, estuvimos capacitando a 400 agricultores más o menos aproximadamente en Ñuble y la Araucanía, y se estaba todo propiciando desde el Estado, desde el Ministerio de Agricultura, de la institucionalidad formal, en el fondo, la digitalización. La formalización a través de la digitalización, pero no se tenía en cuenta que quizás esto podía ser muy ágil para la gente urbana, la juventud en el fondo, pero la población rural en muchas zonas está mucho más envejecida y la conectividad digital es súper precaria, la alfabetización digital también es baja, entonces, y poner estos trámites online sin infraestructura real excluye a ciudadanos y ciudadanas y los empuja un poco a seguir realizando sus actividades de forma informal. Entonces, por ejemplo, ahora existe una nueva figura que se llama registro de subsistencia, que es en el fondo una forma híbrida, que no necesariamente la gente se tiene que inscribir en el servicio de impuestos internos, pero está en el fondo autorizado a poder vender sus productos. Entonces, el problema es acá que no se ve la ruralidad y las personas que viven en la ruralidad de esta forma más multiactiva, de que realizan muchas cosas a la vez y se apunta solo a un rubro. Entonces, eso va dejando atrás todo el resto de la experiencia de esas personas y la propia capacidad de agencia que tienen ellos. Y ahí también cobra sentido entonces el hablar de ruralidades y no de la ruralidad. O sea, claro, dentro de un mismo territorio la ruralidad es muy diversa, entonces no podemos aplicar el mismo criterio o la misma metodología, porque va a depender de cuestiones externas como la conectividad, por ejemplo, o la alfabetización. Oye, hay una pregunta bien interesante que me gustaría leer, que es de Salvador, Valentina, y que se relaciona con la política pública, que tiene que ver con la Política Nacional de Desarrollo Rural. Dice, tras 6 años de aplicación y bajo la dirección de 3 gobiernos, ¿ha permitido en el mediano plazo mejorar la equidad y gobernanza de los territorios rurales? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad que yo no tengo la respuesta de esa pregunta, porque aparte estas políticas nacionales tienen una visión mucho más estratégica, más a mediano y largo plazo, por ejemplo, entre 10 años, entonces también muchas de las políticas públicas se están viendo actualmente, sobre todo
cambiadas por las distintas administraciones. Entonces, tienen un poco, como es más estratégico, más de una visión a corto y largo plazo, tiene que ver un poco con la propia gestión de cada gobierno, de cómo la realiza, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en Chile en un estado unitario y que en el fondo el gobierno nacional tiene bastante poder y los gobiernos regionales incluso todavía no tienen tantos lineamientos ni formas de poder gestionar eso, a pesar de que se está viendo mucho en los ejes, en la forma de trabajo de algunos gobiernos regionales y locales. Entonces, en muchas veces depende de las capacidades locales y regionales de cómo se realizan y se ven esos lineamientos, pues, porque todo tiene que ser las distintas políticas, La bajada. la política, la bajada, la de cambio climático, la de rural, la de desarrollo urbano, todo tiene que ver un poco de cómo las mismas personas y los distintos profesionales lo realizan, pero es más estratégico, no es como que se llegue y se gestione simplemente. Claro, claro. Oigan, chiquillas, y bueno, siguiendo un poco y avanzando en los temas, ¿cierto? Del mismo artículo, en esta misma conversación, ¿dónde se mete la informalidad, por ejemplo, la informalidad y la ilegalidad en este caso? Porque convive finalmente con todo esto que ustedes también están hablando y ahí la ruralidad queda ya como expuesta a otras leyes y a otras formas. ¿Cómo podemos desarrollar esto en este artículo que ustedes aportaron? Eh, bueno, les voy a contar un poquito de estos tres ejes que existen y que nosotros con Rodrigo en el fondo y de toda la experiencia acumulada de RENIS pudimos plasmar en el fondo en este artículo que un poco antecede a todo el resto de los artículos de este libro. En primer lugar está la institucionalidad formal, que en el fondo es el cumplimiento estricto de las reglas formales, el marco legal, los registros, el pago de impuestos, los programas públicos, los documentos públicos, y ahí nosotros también quisimos relevar una frase que una, viene desde el periodo colonial y habla de la interpretación de las distintas normas en el fondo de América Latina, que muchas veces en el fondo se acata pero no se cumple porque existe mucho apego a las reglas formales, a lo que existe en la institucionalidad formal, pero no existen las condiciones, entonces finalmente no cumpliéndose. Entonces, este apego tiene un fuerte respeto y apego a las normas, pero existe una transgresión en el fondo de la práctica que a pesar de ese marco legal, las personas aplican interpretaciones distintas y se transgreden límites, y en eso también vienen ahí los dos otros conceptos de la información y la legalidad. Y también el tema de la formalidad estatal es tan rígida que también excluye visiones locales de desarrollo. Por ejemplo, los Andes de Perú y de Chile, dinámicas sociales se manejan en AYU, que es una red de parentescos, también el reconocimiento de elementos naturales como parte de ser actores clave en el fondo, en las formas en que ellos se desenvuelven, los ríos, las montañas, la ley formal de muchos países ignora eso, pero por ejemplo, nosotros hablamos en este artículo que Ecuador lo reconoció hace unos años al declarar la Pachamama en la naturaleza como sujeto de derecho en su constitución. También existen, por ejemplo, otras cosas que son ciegas a la institucionalidad formal, como los patrones de habitabilidad múltiple de los pueblos andinos del norte de Chile o los pehuenches en el sur, que en el fondo hacen estas veranadas y que no tienen un solo domicilio, pero por ejemplo para ser usuario o usuaria de INDAP necesitan un solo domicilio, siendo que ellos no son sedentarios, entonces existen ciertos choques en las condiciones que tiene la institucionalidad formal. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas de la informalidad, en el fondo esta flexibilidad para subsistir, por ejemplo, son dinámicas en el límite del marco legal, pero no son ilegales aún, entonces nacen para sortear la burocracia o la falta de alternativa formal, como lo que yo les decía de que para la población rural más envejecida es muy difícil poder formalizarse, porque ahora todo eso implica procesos digitales, que las personas no tienen la alfabetización digital suficiente o no tienen conectividad a Internet. Entonces son, por ejemplo, Rodrigo también tuvo la oportunidad de viajar a Kenia, en África, y el estado de Odisha, en India, y él habla en el fondo en este artículo de clústeres hortícolas espontáneos que van surgiendo
en esas regiones y que aparecen transportistas, aparecen recolectoras, aparecen distintas personas que van dinamizando el mercado y que no necesariamente son formales, entonces tampoco son ilegales, son como redes locales o gente que vende en ferias pero no está en el servicio de impuestos internos, entonces muchas realidades tienen que ver esto con las propias ventas y comercialización a pequeña escala que se da en la informalidad, o por ejemplo los, no sé, hortaliceros o pequeños productores jóvenes que venden a través de canales de internet sus productos, pero no pagan impuestos, entonces también eso vendría siendo informal, pero no necesariamente es algo malo y es así se va dinamizando en el fondo la economía local, se van fomentando las cadenas cortas de comercialización y así va muy, muy dinámico, incluso hay gente que desde, por ejemplo, la región de Ñuble, la Araucanía, comercializa sus propios productos con gente de Francia. Por ejemplo, viñateros en el Valle del Itata exportan a Francia. Y a través de redes sociales, entonces tienen ciertos procesos que se van saltando un poco por la brecha que existe en ella. Y también, Valentina. dime. Sí, quería preguntarte precisamente sobre este tema que estamos abordando, que tiene que ver con la informalidad. ¿Esto vendría siendo un aspecto que se repite, digamos, en la mayoría de las ruralidades que ustedes han podido evidenciar? Y totalmente. De hecho, el artículo hace referencia a un último estudio de CAF, del Banco de Desarrollo, y este indica que el 67% de la economía de la ruralidad latinoamericana es informal. Entonces, yo súper más en estas veces para poder formalizar. Y en general, también estamos haciendo actividades a veces y es algo que no nos damos cuenta. Y finalmente les decimos el tabú y que en realidad nadie lo nombra, pero sabe que existe, y son actividades en el fondo explícitamente prohibidas con ley. Por ejemplo, en áreas rurales nosotros tuvimos la oportunidad de ir el año antepasado a Colchane y a Visviri, que es donde está el tripartito, la frontera con Bolivia y Perú, y existía contrabando, para nosotros desde nuestra mirada más occidental, el contrabando de animales que pasaban de una frontera a otra, pero es porque es parte de la cultura de esos pueblos altoandinos en el fondo, o que en Colchane no existía una bencinera a más de 200 kilómetros, entonces se vendía combustible de forma ilegal. Entonces, en el fondo son estrategias que va teniendo la gente para poder subsistir ante esas condiciones extremas. Entonces, el Estado simplemente nos llega a esos lugares y estas personas responden entonces fines delictivos. Uno habla con que también existe, nosotros hace unos años participamos en REMIS en un proyecto que se llama Jóvenes Cultivadores, que hablaba de cultivadores en Perú, en Bolivia, en El Salvador, y está el ejemplo de los cultivos ilícitos de coca, amapola, marihuana incluso. Entonces, para muchas familias rurales estos cultivos funcionan como una economía doméstica en el fondo, de subsistencia y les permite en el fondo hacer la caja y llenar la renta para pagar la educación de sus hijos mientras realizan actividades ya formalizadas de producción, costear una emergencia de salud o comprar insumos para sus otros cultivos ilícitos, por ejemplo, hortalizas, etcétera. Siempre doy el ejemplo de hortalizas porque es lo más común en realidad, pero en general no queremos estigmatizar lo ilegal, muchas veces surge como una respuesta a condiciones extremas que vive la gente en la ruralidad. También existe, no sé, en México, ya también la ruralidad, el narco y todo eso vendría siendo con otros fines, pero en el fondo lo que hacemos en este artículo es visitar tres formas de habitar esta nueva ruralidad. Está silenciada. Está silenciada, Puli. Hablando, perdón, por lo mismo, porque como hay un ruido, como un fondo, se corta un poquito tu relato, entonces no sé si
Sí, como que si podemos entre nosotras apagar, ya les dije a las chicas los micrófonos y si tú te puedes hablar un poquito, no sé si más cerca, si el teléfono lo puede, porque te seguimos la conversación, pero esta parte creemos que es importante si puedes volver como a decirla porque es importante la ruralidad, sobre todo, que quede claro cuál es como tu punto de vista en esto y lo que también se conversa en esta parte del libro, ¿ya? Eh, lo que les decía del tema de la ilegalidad, ¿ahora me escucho bien? Sí. Que en general lo que nosotros hemos podido ver en Remis, esta transgresión como un recurso práctico en el fondo, en zonas extremas donde el Estado no llega, por ejemplo, los que les decía, lo que se denomina desde nuestra mirada más occidental como contrabando, que es cuando los pueblos altoandinos mueven su ganado camélido, por ejemplo, de llamas y alpacas entre distintas fronteras en Bisbiri, donde está el tripartito con la frontera de Perú-Bolivia, y eso vendría siendo ilegal porque no pagan el impuesto en el fondo por salir o entrar del país, pero es que en realidad en esos territorios no existen fronteras y existen condiciones totalmente como inhóspitas de vida. eh, y desde nuestra mirada como más occidental y del Estado, desde la institucionalidad formal, se invisibiliza totalmente esas formas de vida. O también, por ejemplo, en Colchane, cuando tuvimos la oportunidad de ir hace 2 años aproximadamente en un trabajo que realizamos con una compañera que se llama Constanza, pudimos ver la venta ilegal de combustible, por ejemplo. Es porque en Colchane existía una bencinera a 200 kilómetros, entonces eh, con unos caminos horribles, con mucha falta de acceso en temas de conectividad vial. Entonces, en el fondo, el vender combustible ilegalmente y comprar combustible de forma ilegal era una estrategia en el fondo para poder tener esa energía que se necesitaba, no sé, la motobomba, qué sé yo, la benzina para el transporte, para los vehículos. Entonces, es como una economía doméstica en el fondo de subsistencia. Y también dimos el ejemplo de un proyecto en el que participamos en REMIS hace unos años que se llamaba Jóvenes Cultivadores y que trataba de los cultivos de uso ilícito como la coca, la amapola. Con la amapola se realiza el opio, la marihuana, también la cannabis. Entonces, para muchas familias rurales de Centroamérica, de Perú y Bolivia, estos cultivos funcionan como una economía doméstica de subsistencia en el fondo porque permite hacer la caja y llegar con la renta para llegar a fin de mes. Entonces, necesaria también para pagar la educación de los hijos, mientras también se realizan otras actividades lícitas como por ejemplo la producción de hortalizas, costear una emergencia de salud o comprar insumos para otros cultivos que sí son legales. Entonces también esta ilegalidad no queremos decirla como algo delictivo más bien, sino que tiene que ver con las propias condiciones que existen y la supervivencia que tienen las personas rurales para poder llegar a fin de mes y poder subsistir ante estas condiciones extremas. Y también existe ya el tema de los narcos en México, que ahí ya vendría siendo otro tipo de ilegalidad, pero nosotros lo que hemos podido ver es que tiene mucho que ver con esto de una economía doméstica de subsistencia en el fondo. Yo aquí podría hacer rápidamente como un nexo con las mujeres rurales, con lo que nos convoca finalmente, lo que a nosotras también nos atraviesa, pero de lleno. ¿Podría ahí darnos como algo al respecto de eso? Totalmente. Bueno, para contextualizar un poco, el aporte femenino en general se concibe como una ayuda familiar no remunerada, como algo súper accesorio, súper como de extensión de la familia. Sin embargo, en RIMIS y en el trabajo que hemos realizado, tenemos en cuenta que las mujeres sostienen las redes de cuidado, administran distintas parcelas o la explotación en las unidades productivas eh, que están trabajando, diversifican los ingresos y, por ejemplo, una mujer rural como es multiactiva y eso es lo que no es tan concebido como desde la institucionalidad formal, puede transitar en estas tres dimensiones, pues la institucionalidad formal, la informalidad y la ilegalidad. Por ejemplo, una mujer en Centroamérica que en la mañana lleva a su hijo al centro de salud. Y ahí está institucionalidad formal.
En la tarde vende por redes sociales sus hortalizas. No está pagando impuestos por eso, sino que simplemente lo vende uno a uno, y eso necesariamente es algo malo, está diversificando y está subsistiendo y generando ingresos. Ahí estaría en informalidad, y en la tarde cultiva algunos de estos cultivos ilícitos en el fondo para poder llegar a fin de mes. Y después lo vende ya a otras personas que lo compran con fines más delictivo, por decirlo así, porque es droga, pero ella transita en el fondo entre estas tres dimensiones, y lo hace porque está realizando en el fondo lo que se denomina como la triple jornada, que tiene que ver con los roles reproductivos de cuidado, los productivos de generar ingresos, y los comunitarios, que también tienen que ver con el entorno. Entonces, existe una carga de trabajo súper acumulada que afecta de forma principal a las mujeres, y se compone de estos tres tipos de trabajo. Como les decía, el empleo pagado fuera de la casa, las tareas de la casa y el trabajo de ayuda social. Entonces, en muchas sociedades formalizan las participaciones en economías asociadas a grupos y son las Vale, te perdimos de nuevo. No se escucha. No, no se escucha. ¿Pero tú nos escuchas? sí, sí las Ahora, Ahora, sí, ya. ahí sí. oye, vale, algo que a mí me llamó particularmente la atención de este libro, Imagina Rural, tiene que ver la relevancia que le daban a las culturas ancestrales, a los propios habitantes de la ruralidad, en el sentido de que el saber de la academia no necesariamente estaba por sobre los conocimientos de las comunidades y de las comunidades indígenas, ancestrales, todo lo. En ese sentido, te quería preguntar eh, qué tan relevante es para ti y qué te gustaría como que las personas que nos están escuchando hoy día pudieran rescatar del libro, más allá de esto que estábamos conversando y que entiendo que ustedes tuvieron participación directa, que tiene que ver con la institucionalidad, la ilegalidad y la informalidad, pero em, en el fondo, como qué tan importantes son las comunidades, los saberes que tienen, cómo finalmente conecta todo esto. Lo que conecta en el fondo, lo que nosotros intentamos llevar en este artículo, es el espacio de acción donde eh, la, la ruralidad. Entonces, forma. Vale, te perdemos. Disculpa que interrumpa nuevamente, es que te perdemos, sí. Como que estás hablando y no te escuchamos. No sé si se puede mover el teléfono, quizás algún... Sí, no te preocupes. Así tú te quedas así, sigue Es parte de conversando. las cosas de la ruralidad que ya Y sabemos sí, que y sí. sabías. Ahora sí, a ver. No, seguimos en silencio. Sí, quizás, sí, no sé. Chiquillas, Parece ¿ustedes que ahora escuchan? se escucha, ¿verdad? Sí, ahora se escucha. Ya. Bueno, nosotros el mensaje que queríamos enviar en el fondo es que las políticas públicas y en general la forma más académica e institucionalista eh, no tiene que ver con que no se atienda un vacío. Hay redes de pareja, capacidad todavía se Se corta, Sí, vale. como Sí, cortado. Sí. sí, sí, sí. ¿Ahí sí? Vamos, vamos que Sí, podemos. Sí, ¿Ya? sí, sí, ¿Sí? por ahora ahí Ya. sí, por ahí sí. Que quizás mi wifi está dando problemas. Y eso que estoy en Santiago. Hay mucha Eh, gente. sí. En el fondo lo que, como el mensaje de este artículo que escribimos con Rodrigo Yáñez, es que el territorio tiene agencia, o sea que las políticas públicas no aterrizan en un vacío, sino que llegan a espacios con redes de parentesco, capacidad de agencia, acuerdos informales e historias en el fondo de resistencia, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de toda esta interseccionalidad que existe en el mundo y sobre todo en el campo. Entonces, eh, hay que reconocer estas capacidades locales y cómo ellas construyen soluciones. No empezamos desde cero, entonces por eso tiene que ver también mucho con estas políticas que se hacen de abajo hacia arriba. Entonces,
en vez de exigir que el territorio rural encaje con un reglamento rígido por parte de la institucionalidad formal, es el reglamento el que también debe ir flexibilizándose para servir a la realidad, a las distintas realidades de los territorios. Súper. Clau. Gracias, Valentina. Bueno, con esta pregunta llegamos ya al final de estos 40 minutos ya de conversación. Podemos comentarles a quienes nos están viendo dónde pueden obtener el libro o descargar el artículo, no sé si está en formato físico también, para que puedan acceder y poder leer en mayor detalle todo lo que los capítulos. Se llama Imagina Rural, uno lo busca en Google como Imagina Rural, Sostenibilidad Biocultural de los Territorios, y ahí se puede descargar indicando un correo electrónico. Entonces ahí se puede descargar. Por ahora no está en mayor formato físico, pero por ahí se puede descargar y se puede leer perfectamente, y el artículo que nosotros escribimos en Remis es el primero, así que ahí lo pueden ver. Si lo van a encontrar inmediatamente, está súper interesante y qué bueno que podamos conversar, discutirlo, comentarlo finalmente y que nosotros agradecemos mucho haber podido tener esta oportunidad para poder como sacarlo un poquito de la academia quizás o del lenguaje más técnico y poder acercar toda esta información a nuestros territorios también, a quienes nos escuchan. Y por cierto, que pueda quedar claro y podamos contribuir a que lo rural no es lo atrasado, no es solamente agricultura, tampoco es como una única actividad, sino que están pasando muchas cosas y el Estado tiene que ser capaz de poder ofrecer la posibilidad de esta equidad territorial, visualizando todas estas diferenciaciones que tenemos también en nuestro país, que es muy largo y a las diferentes latitudes, tú hablabas de Visbiri, o sea, obviamente es muy distinta la ruralidad de ahí a la que nosotros vivimos en O'Higgins. Y me quedo con que el propio artículo contribuye y concluye en cómo debe convivir la institucionalidad, informalidad, la ilegalidad y que no busca estigmatizar precisamente a las comunidades rurales, sino que comprender las condiciones reales en las que se desarrolla la vida cotidiana para construir mejores estrategias de desarrollo rural. Entonces, visibilizando esto, no omitiéndolo, sino que entendiendo que es algo que ocurre, que también ocurre en contextos urbanos, esperamos puedan las políticas públicas ajustarse de mejor manera a las necesidades que hay en las zonas rurales. Esperamos tenerte de nuevo, Valentina, a ti o a alguien más de RIMIS. Muchas gracias por hacer posible esta conversación. Va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Quienes no nos siguen, suscríbanse en Ruralísimas en YouTube y también en nuestro perfil. Muchas gracias. No sé, chiquillas, si quieren agregar algo más. Valentina, tú también. Yo me despido. Muchas gracias. Sí, agradecer a Valentina el tiempo, la disposición a estos temas, ¿cierto? Que uno los vería como en pensamientos incluso muy personales, pero finalmente hay gente ahí trabajando, dándole visibilidad a la gran gama de personas que vivimos en la ruralidad. Nada, a ustedes chiquillas siempre por estos espacios que nos damos también para profundizar estos temas. Así que nada, también desde acá de Pichilemu, otro tipo de ruralidad costina acá, así que nada, un abrazo a las tres desde acá. Sí, oye, yo quisiera agregar a todo esto que el libro es bastante interesante y es bastante también, si bien es algo que tiene que ver con estudio y academia, es ligero, de hecho tiene lenguaje inclusivo también, es bastante interesante, va por capítulos, o sea, y aborda de manera muy amplia la ruralidad. Yo creo que es muy interesante entender que es otra forma de vivir, que no somos el patio de atrás, que más allá de que existen situaciones que tienen que ir conversando con las políticas públicas que se van generando, también es otra forma de vida que tiene mucho que rescatar. Las personas
están completamente conectadas con el espacio en el que habitan, con el medio ambiente, como que ahí también podemos encontrar soluciones para lo que acontece diariamente en la ruralidad, más allá de las políticas públicas que se generan. Y eso, bueno, me quedo con lo que dice la chiquilla. Muchas gracias por acompañarnos y también por generar este espacio que le permita a las personas como acercar un poco más este contenido a sus vidas a través de las redes sociales también. Ya, pues, ya, pues, chiquillas, que estén muy bien, cuídense, gracias, Gracias, Vale. Valentina. Que sea un buen domingo para todas. Chao, chao. Chao. Chao.